En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Atención a la información de la hora, son las 6 de la mañana con 59 minutos. Resalto y saludo la puntualidad del abogado Adrián Vélez, defensor del pueblo en la provincia de Morona, Santiago, que nos acompaña en esta mañana en el set de las entrevistas. Abogado, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Un saludo a toda la ciudadanía de Morona, Santiago, especialmente al Cantón Morona, a todos los habitantes que nos están escuchando por este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias a usted. Tenga la bondad, abogado, por favor, si pudiéramos hacer un breve resumen de lo que se ha venido trabajando, haciendo acercamientos tanto con los comerciantes del mercado y centro comercial de Macas, como también de la municipalidad, en este inconveniente que se presentan ahora, los unos que quieren ya construir la obra y los otros que se oponen a las circunstancias y definiciones del mismo proyecto. ¿Cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo en este sentido para canalizar y generar un ambiente, no sé, de tranquilidad, si se puede llamar así, en estos dos sectores? Sí, efectivamente, como Defensoría del Pueblo tuvimos conocimiento con fecha 4 de enero del 2023, una vigilia de los señores comerciantes apostados en afueras del mercado central. En ese sentido, iniciamos un trámite defensorial el 5 de enero de 2023, una gestión oficiosa. ¿Qué es una gestión oficiosa? Es algo que hicimos de oficio, sin petición de parte. Estuvimos vigilantes todo el momento desde el 5 de enero del 2023. Tuvimos otra visita, hicimos una visita in situ el 5 de enero. Hablamos con los comerciantes, tuvimos un diálogo con ellos, sin ser llamados, sin ser invitados, acudimos. Eso sí tengo que ser muy claro, que la Defensoría del Pueblo puede actuar de oficio en algunos casos. En este sentido, me reuní con ellos y les pude escuchar cuáles son sus derechos vulnerados. En ese entonces no sabíamos cuál era el derecho que estaba siendo vulnerado, porque la Defensoría del Pueblo no tiene competencia si la construcción del mercado está bien o está mal. Claro. O si necesita parqueadero, o si necesita alguna otra adecuación, nosotros no somos competentes. De igual forma, la Defensoría del Pueblo no es competente para tratar temas de inquilinato o contractuales. Ajá. Nosotros solo vamos por velar los derechos humanos de las personas. Eso sí tengo que ser claro, que nosotros somos una institución nacional de derechos humanos, que siempre vamos a estar vigilantes, que no se cometan actos como el día que se presentó el 5 de marzo. Así es. Cuando miembros de la Policía Nacional, miembros del municipio, hicieron esos tipos de desalojo. Eso sí estamos totalmente de desacuerdo. Tendríamos que ver la mejor forma, cómo llegaron a un acuerdo. De igual forma, visitamos la segunda vez con la asambleísta Consuelo Vega. Esto fue el 23 de enero, otra visita in situ. Los señores comerciantes estaban en vigilia, en su derecho a la resistencia, que ya posteriormente manifestaron que era derecho a la resistencia, es un derecho constitucional, pero siempre que este derecho a la resistencia sea en forma pacífica. Eso sí tengo que ser enfático en este sentido, porque el derecho a la resistencia no es que ellos puedan hacer cosas en contra de los otros ciudadanos. Siempre el derecho a la resistencia está enmarcado en los instrumentos internacionales, pero de forma pacífica. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando mucho en este tema del mercado central. Somos pocas personas en la delegación de Morona, Santiago, y tengamos en cuenta que también tenemos otros casos muy complejos, pero siempre atendemos los casos que nos llegan. En este sentido, hemos venido haciendo la gestión oficiosa desde el 5 de enero, que abrimos la gestión oficiosa.
Hemos realizado algunas acciones en torno a posterior del 5 de marzo. ¿Por qué? Porque éramos vigilantes de lo que estaba sucediendo en las inmediaciones del mercado. Era una protesta, digamos, o un derecho a la resistencia pacífica. Los señores estaban haciendo vigilia todas las noches. Yo sé que llevan muchos días de vigilia, pero hacían de forma pacífica. Pero no fue así el 5 de marzo, a horas de la tarde, 2:30, 2:30, los problemas que se suscitaron en las inmediaciones del mercado. No podemos estar a favor de la forma como querían desalojar a las personas. Igual estuvimos atentos a las redes sociales, 2:30 de la mañana, vi en vivo, le llamé al comandante de policía, he tenido reuniones con el comandante de policía, he tenido reuniones con el señor gobernador, con el señor alcalde, con los señores contratistas. Inclusive me invitaron a la reunión que estuvieron aquí en La Voz de Lupano los contratistas. Asistí, pero siempre y cuando iba a estar la otra parte, porque nosotros somos una especie, no estamos ni a favor ni en contra de algo, sino siempre vamos a estar viendo, vigilar los derechos humanos, estar pendientes que no se vulneren los derechos humanos de las personas, en este caso de los comerciantes, o en este caso de la policía, o en este caso de los trabajadores municipales. Es así que el día 6 de marzo, en horas de la mañana, entregué unas convocatorias a los señores comerciantes porque queríamos hacer una mesa de diálogo, una mesa de trabajo para ver si se llega a un acuerdo. No nos aceptaron la convocatoria. Ese día, 6 de marzo, acudí a algunos medios digitales y radiales que, llamando a las comerciantes a que acudamos a esa mesa de diálogo con el alcalde y con el gobernador, con los representantes de las instituciones. No llegaron. Llegó el alcalde, llegó el gobernador, con una forma de mediar, o llegaron a un acuerdo, o cuáles son los acuerdos que quieren los comerciantes, pero no llegaron. Igualmente hemos realizado muchas llamadas telefónicas, muchas reuniones, para que no se dé de esa forma el desalojo o la terminación del contrato. En ese sentido, nosotros no nos podemos pronunciar si es desahucio o terminación del contrato. Eso existe autoridades competentes para determinar lo que en derecho corresponda. ¿Qué pasó el día de ayer? Se llama lo que hicieron el día de ayer, que fue una audiencia, fue un encuentro. ¿Cómo se maneja esto en términos ya jurídicos? Sí, efectivamente, el día de ayer, como ya cerramos la gestión oficiosa, cerramos con las recomendaciones que dimos por terminada la gestión oficiosa y declaramos el archivo de la gestión oficiosa, pero iniciamos un proceso de investigación defensorial. ¿Qué significa eso? En investigación defensorial ya vamos a ver qué derechos están presuntamente vulnerados. Ya una investigación más profunda, ya con documentos. También tengo que mencionar que el día 6 de marzo la municipalidad nos entregó todos los documentos concernientes a la construcción del mercado central y reubicación. Hemos hecho los pedidos mucho antes, pero el 6 de marzo nos llegó, nos entregaron en esa pequeña reunión de trabajo todos los documentos. Así que nosotros abrimos una providencia de admisibilidad de investigación defensorial por pedido de los comerciantes. Ellos manifiestan en el documento el derecho a la resistencia y más derechos vulnerados, y nosotros tuvimos que, en audiencia, era una especie de audiencia ayer, una audiencia, llamamos a una audiencia de la investigación defensorial a las partes, sería a los comerciantes, al municipio. Sí fueron, ¿no? Sí, estuvieron todos, las dos partes estuvieron, la audiencia duró casi 3 horas. Nosotros como Defensoría del Pueblo escuchamos parte
que les dejamos expresarse a las dos partes en el sentido del derecho de inquilinato de los contratos, que no era competencia de la Defensoría. Yo sí les dije, les permito que dialoguen o hablen de ese sentido para que la ciudadanía se entere cómo está eso. Pero nosotros no nos podemos pronunciar sobre el contrato o inquilinato, desahucio en sí. Ayer fue un día que pensábamos como Defensoría del Pueblo llegar a un acuerdo entre las partes. Nosotros hemos procurado siempre ser una especie de mediador, ser una especie de que haya la paz y la tranquilidad en Morona, Santiago, que no se enfrente el pueblo contra el pueblo. Eso sí tengo que ser muy claro, ¿no? Yo estoy vigilante igualmente. No se llegó a un acuerdo el día de ayer, pero estoy vigilante. Como Defensoría del Pueblo vamos a estar siempre vigilantes que no se afecten los derechos de las personas. No puede haber esa forma de desalojo o de retiros, llamamos así, de una forma violenta. Hay personas, las personas necesitan salir, necesitan trabajar, y voy a hablar sobre el derecho al trabajo. Nosotros en la investigación defensorial, en los derechos posiblemente vulnerados de los comerciantes, pudimos observar el derecho al trabajo. No queremos que se vulnere el derecho al trabajo o el posible derecho al trabajo de los comerciantes. Los comerciantes muchas veces nos han manifestado que es el pan de cada día. Ellos viven el día a día. Lo que venden es consumen. Y toda la población de Moca sabe que la situación que viven los comerciantes, que algunos solo venden para comer ese día. Y efectivamente analizamos con los documentos que nos dio el municipio el 6 de marzo que posiblemente había una posible vulneración al derecho al trabajo. No así, por eso la municipalidad está haciendo la reubicación, para que no exista esa vulneración al derecho al trabajo que nosotros estamos ahora pendientes. Pero ayer en la audiencia hablé sobre el derecho al trabajo. Después de la intervención de las dos partes, hablé sobre el derecho al trabajo, sobre la reubicación. La municipalidad está presta a reubicar a todos los comerciantes, a los 380 y más comerciantes que son en el mercado central. Pero yo sí le dije ayer en audiencia pública al señor alcalde, tienen que ser con las mismas condiciones o con mejores condiciones que tienen, no como las condiciones que se estaba dando en esas casetas. Ajá. Eso sí que no. Y hablamos sobre la reubicación en otros puntos, como es el Coliseo Los Canelos, el mercado del Magap, y manifesté yo a los comerciantes, a los dirigentes, porque son los dirigentes quienes estaban en la reunión, sí estaban otras personas, pero los que estábamos en la audiencia son los dirigentes. Y les dije, señores dirigentes, ¿ustedes están de acuerdo con la reubicación? Con una mejor forma de reubicarles, con lo que ustedes necesitan para sentirse bien, para que ustedes vendan, para que el consumidor o las personas se sientan a gusto ir a comprar donde ustedes están yendo a ser reubicados. La forma como queríamos como Defensoría del Pueblo es que no se vulnere el posible derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye un paréntesis indispensable para la dignidad humana. ¿Qué hacemos si no tienen trabajo las personas? En ese sentido, sí, nosotros como Defensoría del Pueblo pudimos ver el derecho al trabajo. Igualmente, el día de la audiencia, el día de ayer, nos presentaron una aclaración los señores comerciantes de dos presuntos derechos vulnerados. Ajá. De dos presuntos derechos vulnerados, que es el derecho a la participación ciudadana y el derecho al acceso a la información pública. Ese día de la audiencia no pudimos hablar sobre esos temas porque fueron ese rato que nos presentaron la documentación. Ese rato nos presentó el abogado jurídico, el abogado
de la parte de los comerciantes, documentos que tendremos que analizar, que contratar información para nosotros hablar sobre esos presuntos dos derechos humanos que están siendo afectados a los comerciantes. Es por eso que nosotros en los días posteriores vamos a sacar la resolución en un informe, todos los derechos posiblemente vulnerados de esta que salió ayer en la audiencia. El día de ayer en esta audiencia, la Defensoría del Pueblo tiene la potestad de sacar resoluciones que tienen que ejecutarse. No, nosotros no somos un ente coercitivo o de sanción. Nosotros siempre damos recomendaciones. Nosotros más estamos vigilantes a los derechos humanos, como le digo. Si hay vulneración, podemos actuar en ese sentido, pero nosotros como Defensoría del Pueblo no podemos decirle a los señores comerciantes, no se construye el mercado, o sí se construye, o la parte de la municipalidad no construye el mercado. No, nosotros estamos vigilantes más sobre los derechos humanos. Si hay una protesta social en cualquier índole, tendríamos que ser pacífica y ver que no se afecten los derechos de esas personas por el derecho a la resistencia. En este sentido, hablemos del derecho a la resistencia de los señores comerciantes, que vamos a estar vigilantes. Por eso, como le digo, Manuel, la última decisión tiene si es derecho a inquilinato o desahucio, las autoridades competentes. Nosotros como Defensoría del Pueblo siempre vamos a estar vigilantes que ese derecho no se vulnere, no vulneren los derechos de los comerciantes. Ellos están con todo el derecho a la resistencia. Pero tengamos algo en cuenta que ayer en la audiencia también manifestaron que ya no existe contrato de ellos. Es preocupante porque no quisiéramos que hagan un desalojo con una autoridad competente de una forma abrupta, una forma violenta. Eso sí no vamos a permitir como Defensoría del Pueblo. Eso sí vamos a ser bien enfáticos en ese sentido. Si las personas están en el derecho a la resistencia en forma pacífica, pueden estarlo. No existe autoridad sin una orden que le diga no esté con el derecho a la resistencia, si están pacíficamente. Y en días anteriores sucedió algo similar con esto de los volquetes que descargaron las piedras ahí frente a los ciudadanos. Algunas personas salieron perjudicadas, igualmente en horas de la madrugada. Esto expuso el día de ayer el doctor Kaiser Arévalo. Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo trata de qué hacer ahí en esto, doctor. Sí, justamente eso fue la investigación defensorial que hicimos de acción oficiosa. Hablamos con el representante del gobierno, que es el señor gobernador, el señor alcalde y el comandante de la subzona, que no pueden suceder esos hechos, que no pueden ir de esa forma a un desalojo. No llamemos desalojo porque no existe algo así, no había ningún documento. No pueden entrar de esa forma violenta, claro, asustar a las personas. Y sí le exhortamos al comandante de policía en una reunión que tuvimos que no podría actuar de esa forma contra las personas. No puede actuar contra las personas, contra los ciudadanos. La policía está para resguardar a los ciudadanos, no estar contra los ciudadanos. Hablamos con él y un representante de la ciudad de Quito que vino. Nos reunimos con el señor alcalde de la misma forma. Le pedimos que no puede actuar de esa forma los señores, los que están ahí, los de la municipalidad. No podemos hacer un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Claro. Igual el señor gobernador tuvo una reunión, un compañero de la ciudad de Quito, igualmente tengo conocimiento que le dijo que no puede actuar de esa forma. No podemos botar unas piedras, grandes rocas en una calle, no sé cuál fue el objetivo realmente. Hasta ahora no entiendo cuál fue el objetivo, si era para cercar las calles, hay otras maneras, cintas, hay otras señaléticas, pero de esa forma, asustar a la gente de esa forma no es la correcta. Ahora estamos dialogando en esta mañana con el abogado Adrián Vélez
defensor del pueblo, de la Defensoría del Pueblo de Morona, Santiago. Doctor, cuando usted habla de llegar a acuerdos entre las dos partes, porque si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo está para velar los derechos humanos de las personas, en eso hay que estar claros. Ahora, cuando se habla de llegar a acuerdos, que la Defensoría sea un nexo para llegar a que lleguen más bien a un entendimiento las dos partes, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Cómo deben llegar a un acuerdo? El acuerdo que nosotros estábamos proponiendo ayer es si existe la reubicación, si alguna autoridad dice, ¿sabe qué? Si existe que ya la terminación del contrato ya es así, o el desahucio necesita hacer el municipio el desahucio, eso ya es competencia, como le digo, de la autoridad competente. Nosotros queríamos mediar de los espacios para que no se vulnere el derecho al trabajo. Vuelvo y repito que no quiero la vulneración del derecho al trabajo, porque una persona sin trabajo, ¿qué hace, Manuelito? Sin trabajo, ¿qué come? Obviamente. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo alimenta a sus hijos? Eso es no la preocupación de la Defensoría del Pueblo, sino pusimos en la mesa de la audiencia ayer el derecho al trabajo, porque eso en toda la investigación defensorial pudimos observar el derecho al trabajo que no se ha afectado. Y la mediación en sí, queríamos, si se hace el desalojo o se hace el retiro, o como lo diga la autoridad competente, la reubicación sea de una forma pacífica, de una forma no violenta, de unas casetas con las mejores adecuaciones, como se está haciendo ahora, he observado, y están poniendo paredes de techo de zinc a los lados, están lavadores de platos, está la luz eléctrica, está el desagüe. En esas condiciones quería yo decir a los comerciantes si están de acuerdo, en las mejores condiciones, como vuelvo y lo repito, no en las condiciones que se pensaba, con un techo y 4 vigas de metal y estaban en la intemperie, en la calle. Tengamos en cuenta que Macas es una ciudad que llueve demasiado y llueve por todos los lados, y no pueden estar los comerciantes en ese sentido. Existen comerciantes que están de acuerdo, que no están de acuerdo, pero nosotros no vamos a generalizar si son 40, 50, 60. Nosotros defenderemos los derechos de las personas, aunque sea de una sola persona. Eso sí tengo que ser claro. Nosotros nunca vamos a decir, ¿sabe qué? Son 50 que están en contra, 80 que están a favor. No, nosotros vemos si hay una persona que está con el derecho constitucional a la resistencia, vamos a ver qué está pasando o cuál es el derecho que está siendo afectado a esa persona. Nosotros queríamos llegar ayer a una forma de mediación, que una parte acceda a una cosa y la otra también. También hablaron los señores del municipio de cánones arrendaticios, de varias personas que están debiendo en el mercado central. Quisieron llegar a un acuerdo, una forma de pago. Quieren llegar a una forma de pago sobre esos cánones arrendaticios. Pero no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo. El señor alcalde les dijo en audiencia ayer que si quieren reunirse con él en la tarde para ver la mejor solución, para ver cuál es la forma de solucionar. Igual mencionó sobre si necesitan, creo que necesitan algo de guarderías, algo de un servicio médico. El señor alcalde dijo que estaba presto a escucharles cuáles son las propuestas, para ver cómo hace eso en la construcción del mercado, si hace convenios con el MIES, con el Ministerio de Salud. Hasta el día de ayer, en el cierre de la audiencia, no llegaron a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo, lastimosamente. El acuerdo que yo estaba proponiendo es si existe, como vuelvo y lo repito, si la autoridad competente dice que tienen que retirarse de las personas, que la forma como se han reubicado sea de la mejor manera. Inclusive yo les dije a los señores dirigentes que digan qué necesitan para la reubicación, qué necesitan, seguridad,
necesitan baños, necesitan lavador, necesitan que digan qué necesitan, y la municipalidad, nosotros ahí sí podemos, nosotros como Defensoría, decirle a la municipalidad, ¿sabe qué? No puede ser la vulneración del derecho al trabajo, el derecho al trabajo debe estar en estas condiciones. Pongamos un ejemplo en el Coliseo de los Canelos. Es un coliseo nuevo, tiene las seguridades del caso, tiene servicios higiénicos, conocemos todos, pero no tiene la división de ninguna, es para juegos deportivos. Claro. El señor alcalde manifestó el 6 de marzo en la reunión en la mesa de trabajo que no llegaron los comerciantes, dispuso ese espacio para reubicación, dispuso el MAGAP, dispuso el Mercado Central o cualquier otro espacio que consideren los comerciantes. Pero en la forma de los comerciantes no llegamos a un acuerdo. Ellos tienen todo el derecho a la resistencia, como lo digo. Ahora vimos ayer en la audiencia, pudimos observar 2 presuntos derechos más vulnerados. Claro. El derecho a la participación ciudadana y la información, y el derecho a la información pública. Ahora, señor defensor del pueblo, en estos ámbitos, lo que ustedes analizan, lo que ustedes generan a través de los diálogos y desde usted mismo, son diálogos transparentes, imparciales, sin estar a un lado del uno ni del otro, es decir, que prime, como usted señala, la no vulneración de los derechos humanos entre los comerciantes, entre funcionarios municipales, entre contratistas, es decir, de que haya esa armonía y desde ahí también implementar esa transparencia en los informes, en los diálogos que tenga la Defensoría del Pueblo tanto con los unos con los otros. Exactamente, he escuchado muchos comentarios, no voy a llegar a colación esos comentarios porque no debería, ¿no? La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, no nos regimos a ninguna bandera política, eso sí tengo que ser enfático también, no somos de ningún partido político, no nos velamos por ningún partido político, somos independientes, como vuelvo y lo repito, nosotros no nos debemos a ninguna autoridad. Ajá. A ninguna autoridad más que yo me debo al señor Defensor Nacional, que por él estoy aquí, por la confianza que nos dio, soy hijo de esta tierra, yo sé lo que pasan las personas, estamos vigilantes. Por eso, y vuelvo y repito, nosotros no nos debemos a ninguna autoridad de Cantón Morona o provincial. He visto comentarios que han puesto ahora esta mañana. Que somos imparciales, que estamos a favor del municipio, digamos, en este caso. Pero es algo ilógico, ¿no? Lo que dice unas personas y nosotros hacemos una conclusión en la gestión oficiosa. Que hay posible vulneración de derechos humanos de los comerciantes. Yo le digo, Manuel, si yo estuviera a favor de la municipalidad, pondría en un informe eso, o pondría en el informe que existe violación de las posibles violaciones de los derechos humanos de los comerciantes. Eso sí quiero ser bien enfático en este sentido. Nosotros no nos debemos a ninguna autoridad, nosotros somos imparciales. Por eso hemos llamado al diálogo en cada momento. Nosotros no nos regimos a una bandera política. La bandera que nos cubre a la Defensoría del Pueblo es de la bandera del pueblo, en este caso la bandera de Morona. Tengo documentos que hemos pedido a la municipalidad. En las conclusiones, como le digo, dice, le voy a hacer una síntesis. De la información verbal expresada por las personas comerciantes se puede considerar que existe una presunta vulneración de los derechos de los comerciantes de la ciudad de Macas. Eso fue en la gestión oficiosa que realicé, que pudimos ver que se puede presumir una posible vulneración a los derechos humanos de los comerciantes. Igualmente, el municipio me dice que estoy a favor de los comerciantes. Ajá. Y los comerciantes me dicen que estoy a favor del municipio. Nosotros somos imparciales. Nosotros los informes que sacamos son imparciales, son públicos. Pueden ir a sacar copias, son públicos nuestros informes.
Igualmente, los señores comerciantes tienen los informes que sacamos nosotros. De la misma forma, la otra parte. No sé por qué llegan a decir algo que nosotros nos debemos a una institución, pero lo demuestro con hechos y con documentos que no es así. Dice por aquí, bueno, algunos mensajes se escribieron, ya contestó usted lo que escribieron acá. Hay términos no adecuados para radio y por ende no puedo leer esos mensajes. Por aquí nos llamaba don José Ochoa. Don José Ochoa es quien vende los productos en el antiguo terminal terrestre. Don José, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, don Manuelito, y un cordial saludo al abogado. Un saludo también a la audiencia. La pregunta es, ¿vulneraron nuestros derechos quitando las carpas a nosotros, a los agricultores? Imagínense, en pleno sol, en plena agua. Es mi pregunta. Gracias, muy amable. Dice que vulneraron los derechos de los comerciantes, los productores más bien, que vienen de Sevilla y de otros lugares, les quitaron las carpas, dice, están en pleno sol, en plena lluvia, dice don José Ochoa. Eso también es vulneración de derechos. Le quitaron las carpas. ¿Quién les quitó las carpas? Es que había unas carpas ahí en el antiguo terminal terrestre y estas carpas llevaron, me parece que acá al MAG, para que ahí se asienten los comerciantes, pero no quieren ir. Lo que tengo entendido que los productores de la zona están ya siendo reubicados en el MAC. Pero la mayoría han quedado allá todavía en el antiguo terminal terrestre, a la intemperie, dice don José Ochoa. Ya, el día de hoy voy a pasar y hablar con los señores a ver qué está pasando. Ellos vienen, prácticamente están ahí los sábados y los domingos. Están ahí los comerciantes. Ya, sí. Voy a estar con ellos presentes el día sábado y domingo para ver cuáles fue las condiciones, por qué les quitaron las carpas o cuál fue la disposición de quitar las carpas. Nosotros no podemos presumir o decir hay una afectación de derechos humanos sin saber qué pasó en ese sentido. ¿Cuál fue la directriz o cuál fue la directriz de la autoridad, a decir, se mueven para allá o socializaron con los comerciantes de la zona, dijeron, ¿sabe qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Voy a conversar el día sábado con ellos. Nos vuelve a llamar don José, a ver si quiere aclarar. Aclare, don José, buenos días. Sí, el asunto era que querían que los llevarnos para allá al mercado del MAC, pero la mayoría estábamos, no queríamos irnos porque allá no se vende mucho, entonces nosotros perdimos ahí. Entonces, con ese argumento, nos quitaron las carpas, para que nosotros, ya viéndonos ahí, como se dice, en pampa limpia, váyanos para allá. Entonces, yo eso estoy preguntando, si se vulneraron nuestros derechos de los agricultores, que somos los que producimos en plena agua, en pleno sol, trabajamos aquí en las fincas y llevamos nuestro producto a vender, para, así como dijo el señor, tener para recursos para nuestros hijos, para nuestra familia, pero los quitaron y los dejaron ahí. Entonces, eso realmente yo creo que están vulnerando nuestros derechos, porque los dejaron en plena agua, en pleno sol. Entonces, yo creo que eso está mal, según yo, ¿no? Es mi criterio. Espero los respetos del abogado. Gracias, muy amable. A usted muchas gracias, don José. Vamos a ir finalizando ya. Por acá don Efraín Aguayo dice, así debería ser el defensor del pueblo, totalmente apolítico, no depender de ningún criterio político sesgado. Dice por aquí Manuel Puma, dice, señor defensor del pueblo, usted habla de derecho al trabajo, ¿y qué pasa con los obreros que están contratados para las obras a realizarse en el mercado? Usted, disculpe, parece estar parcializado, como habla de derechos al trabajo del resto de personas. Es mi opinión, con todo el respeto, dice don Manuel Puma. Por favor, le dejo la parte final al señor defensor. Sí. Antes de que conteste, por acá nos llama don Pablo Loja, a ver qué nos quiere decir don Pablo Loja desde el sector de los comerciantes. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Don Manuelito, a usted, doctor Adrián Vélez, defensor del pueblo. Ayer sí tuvimos una reunión que fue convocada por la Defensoría del Pueblo. Allá nos fuimos por 2
causales que el doctor mismo acabó de decir. Se vulneraron nuestros derechos y estamos en la resistencia. ¿Por qué razón se vulneraron? Acá vinieron el 4 de marzo, vinieron con las volquetas, estando con los señores del municipio, incluso con los señores concejales, entrantes y salientes, incluso la vicealcaldesa. O sea, nosotros somos locos, o sea, nosotros estamos, hay las redes sociales, incluso están fotos, hay todo, vulneran nuestros derechos. El alcalde viene ayer a decir de que vamos a reconciliarnos a la paz. Imagínense, ya después de lo que todo hizo, vamos a tener un acercamiento, ya que cada rato que nosotros, como dijo mi compañera, hacemos algo, nos mienten, nos dicen en otro lugar, nos dicen, oiga, ya estamos. Mejor es de hablar, sentarse con el otro alcalde, porque prácticamente siempre nos están mintiendo. Por ahí una compañera dice, ahí sí no habla el señor Loja en la audiencia. Pese que al señor Adrián Vélez yo le pedía la palabra, porque cada rato era que el señor alcalde justamente decía de que estamos debiendo. Yo le iba a demostrar con hechos, incluso le dije al doctor Jorge, vea cómo está, vea lo que está pasando. Y entonces yo le iba a explicar, a ver, que diga los nombres, cuáles son los que tienen de sus amistades, o sea, los que le está apoyando al señor alcalde. Ahí no dice nada, solo al señor Loja le toman el nombre. Eso no es fiable, señor defensor del pueblo, que si está para el pueblo, entonces, ¿por qué ese rato no me dio usted la palabra para replicarle al señor alcalde? Decirlo lo que cada rato estoy yo avasallado. En cada reunión que el señor alcalde tiene con los comerciantes que le apoyan a él, avasallado el señor Loja, que el señor Loja tiene dos puestos, que el señor Loja es así, que el señor... No, pues, ya, seamos parciales. ¿Por qué no dice a la señora Kirchner que tiene 2 o 3 puestos y bien asegurado? Así me vengan las represiones. Al señor Antonio Córdoba, que tiene también sus 2 o 3 locales. O sea, solo es al señor Loja, o el señor Loja ha sabido trabajar, y el señor Loja tiene el carro de alta gama. Oiga, yo ya estoy asqueado de todo esto, de lo que cada rato el señor alcalde me ha visto, como se dice, la cara. Eso no es para un defensor del pueblo, que yo le pedía la palabra ese rato. Yo sí le pedía, pero no me dio la oportunidad de hablar. Eso es todo, don Manuelito, y gracias a usted. Y disculparán nomás audiencia de La Voz de Lupán. Buenos días. Doctor, por favor, tenga la bondad. Sí, efectivamente, sí me pidió la palabra, le dije si quiere hablar, me dijo la señora dirigente habla primero, después le pedí que hable, porque no me pidió solo así, solo me dijo quiero hablar. Digo, puede hablar. Le dije, puede hablar, señor Pablo. Y dijo la otra dirigente, voy a hablar yo. Y después, como ya estuvo muy enfrascado el tema, que comenzaban ya se puso muy caliente el tema y no tomó la palabra. Él tenía la palabra, él podía interrumpir, ¿sabe qué, señor? Yo quiero hablar. No es que yo no le negué la palabra a él. Y eso debo ser enfático. Yo no le he negado al señor Pablo Loja, yo nunca le negué la palabra. Le dije ya después de su compañera. Y después le dije, va a hablar, después ya no pudimos hablar. En cualquier momento de la audiencia él podía alzar la mano o decir, ¿sabe qué? Yo quiero hablar. Así como lo hicieron las intervenciones de la otra dirigente. En ese sentido, el señor Pablo Loja tiene razón. Siempre habla de la persona de él, siempre le habla de él, pero él tendría unas instancias. Podría poner cualquier demanda, queja, él ya tendría que ya asesorarse, cómo siente ser afectado
psicológicamente, me dice está afectado psicológicamente, que siempre le nombra al señor Pablo Loja en todas las entrevistas. Yo sí le pido al señor Pablo Loja que si tiene algo, que acuda a la Defensoría del Pueblo, que venga y preséntenos algo. Siempre los comerciantes dicen la Defensoría del Pueblo no hace nada. Y nosotros tenemos en documentos lo que hemos hecho, sin ser invitados a ninguna reunión por ellos, sin ser invitados a ninguna rueda de prensa, sin ser invitados a ningún lado. Y la Defensoría del Pueblo ha estado ahí. Inclusive, en un solo documento que nos ingresó con fecha 5 de marzo. Un solo documento. Les pedí documentación a los señores comerciantes, no nos entregaron. Y después, el 5 de marzo, 5 de la tarde, nos presentan el primer documento. Eso sí, les pido, si hacen alguna reunión, si hacen alguna rueda de prensa, ¿por qué no me invitan? Porque dicen que estoy imparcializado, que estoy a una parte, a otra parte, y no es así, porque con los documentos, con todas las gestiones que hemos hecho, se nota la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo. Sí me da pena leer unos comentarios de troles, deben ser. Muy lastimosamente hay gente que no sabe la realidad, cómo son las instituciones. La Defensoría del Pueblo no es una institución coercitiva tampoco. No tenemos una potestad de nosotros decirle, ¿sabe qué? Haga la construcción del mercado, no haga la construcción del mercado. Nosotros solo estamos precautelando los derechos de las dos partes. Eso sí. Tengo una llamada telefónica ahora. Buenos días, por favor, quien esté en la línea, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Felicitando por su programa, don Manolito. Lo tenemos acá. Las noticias y veo que cada vez este problema del mercado se va, creo que en vez de llegar a una solución, se va cada día más y más. Ahora está ya con defensorías del pueblo y todo. Pero yo creo que toda la culta ciudadanía de Macas o el Cantón Morona, sí nos molesta que ciertos comerciantes, no hablo de todo y con todo el respeto, son los que meten el problema. Esto debería estar ya trabajándose en el mercado, para mi manera de pensar. No es que hay que pedir opiniones tal vez de los comerciantes, ellos pagan una renta tal vez muy baja, y no es por eso que ellos pueden dar qué cosas para que no se comience el trabajo. Ellos están pagando la renta y el que renta tiene que saber lo que hace. En este caso la alcaldía sabrá y tendrá toda la potestad de hacer el trabajo. No, para eso están los técnicos, los ingenieros, los arquitectos que saben del trabajo, y por lo mismo que están para hacer esa obra. Yo no entiendo por qué tanta polémica. Y es verdad, hay personas que están 10, 15, 20 años, por favor, por el amor de Dios, aquí debe haber alguna cosa, alguna cláusula, algún punto que diga, ok, un contrato de tantos años, ok, y que se vaya a buscar su renta o su negocio muy aparte, porque hay mucha gente que necesitamos trabajar. Hablo desde mi persona, y mucha gente que en verdad necesita, y es mucha polémica que quieren vivir ahí. Disculpe, esto está muy mal, está muy equivocada la gente. Señores, ya tiene que ser esto bien puesto, o sea, tiene que haber cláusulas que digan un contrato de tantos años pueden trabajar, para que dar oportunidades a otra gente también. Y cada vez polémicas y más polémicas. No, esto no debe ser así. Para mi manera de pensar, mi opinión personal, esto debe estar ya el trabajo comenzado. En los días pasa, y si hay un dinero que avanzaron a sacar por gestiones, esto no debe perderse. Esto debe estar avanzando ya la obra. Hay muchas alternativas que da el alcalde también. No es que estoy a favor del alcalde ni en contra de los comerciantes, pero debemos tomar en cuenta nosotros como comerciantes, como que si estamos ahí, necesitamos un mejor espacio, un mejor local, pues busquemos dónde estar por un lapso de tiempo, por un año, qué sé yo, el tiempo que va a construir la obra. No es necesario que el alcalde mismo tiene que estar construyendo todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar solamente esperando de las autoridades? Señores, estamos muy equivocados. Defensoría del Pueblo también tiene que actuar de esta manera, pero no darlo solamente porque son derechos vulnerables, no, señores. Entonces, por eso todos tenemos derechos vulnerables. Los agricultores, los campesinos, todos somos, no estamos reclamando como ellos reclaman y teniendo ya muchos años ahí. Por favor, no, esto no debe seguir así. Esto no debe pasar en el Cantón Morón. Esa construcción debe estar avanzada.
seguimos con la misma polémica porque no quieren los comerciantes. No es que ellos van a querer, aquí tiene que ser la autoridad que decida. Esto se construye, punto. Y si tiene que salir, pues habrá un lapso de tiempo que tiene que salir. Busquen dónde estar por un lapso de tiempo. Y si es que se vuelven a rentar, pues será con nuevas causas. Yo soy esa opinión. Al nuevo alcalde que entra también tiene que ser hablado y investigado. Si en verdad necesita a la persona para trabajar en un mercado. Hay mucha gente que en verdad no tiene, don Manuelito, discúlpeme, no tiene. Y busca un espacio donde trabajar para vender sus empanadas, para poner su cocinita, qué sé yo. Hay gente, disculpe, don Manuelito, por años que ya hicieron dinero, ya tienen eso para sobrevivir. Den chance a los demás, den oportunidades a la demás gente que necesita, que en verdad necesita. Es lo mismo que del bono, que tampoco estamos de acuerdo mucha gente. Hay gente que es más duro que uno y está cobrando bonos. Es la misma cosa que está pasando ahora. Disculpe, don Manuelito, que a veces uno también se siente alterado al escuchar tantas polémicas y noticias de eso que viene ya mucho tiempo. Ya debe parar eso, ya debe construirse, punto. Disculpe, don Manuelito, esto fue no se preocupe. Si te he oído a algunas personas, pues me sepan disculpar. Muchas gracias a usted, don José Delgado, muy amable por habernos llamado en esta mañana. Por acá también había otros mensajes que nos llegaron también. Decía por aquí don Wilson Rodrigo Parra, dice, eso ya se sabe, pero el pueblo queremos el nuevo mercado. Usted no es dueño del mercado, con lo mismo y lo mismo. Y el derecho a quienes desean trabajar para ello no hay derechos. Pregunte si las carpas eran de ellos o del municipio. Todo desean, dice. Lauro Jerónimo San, un solo local debe tener cada comerciante. Ángela Cisneros dice, sean sinceros, los comerciantes ya tienen compromiso con el alcalde entrante, les ha ofrecido construir el nuevo mercado frente a la gasolinera y los señores pasarán allá, ya no se hable más de este asunto. Lili Lema Ortiz, señor delegado, una consulta, ¿cuándo despacharán los documentos ingresados por mi persona a la Defensoría? Lindo día. Josefina Belín dice, señor Riofrío, ya estamos cansados de escuchar siempre lo mismo y lo mismo del señor Loja. Queremos la construcción del nuevo mercado. El grupo que obstaculizan no son dueños. Manuel Puma dice, el pueblo se está cansando de este problema del mercado. Joana Quinde dice, en el proyecto se debería incrementar más locales de trabajo porque en este proyecto solo se incrementan 25 locales. Pregunto, ¿esto abarcará para los futuros comerciantes si ahora en este proyecto no hay locales para los comerciantes de la zona? Sonia Rodas, qué poco criterio, señor, todos necesitan trabajar por siempre. El que trabajando en instituciones públicas, trabajando hasta jubilarse, será mejor un mercado aumentando más puestos. Será la solución, dicen los mensajes. Por favor, nos hemos pasado en la parte final. Sí, abogado, claro. por favor. Sí, efectivamente, nosotros no podemos tampoco hablar sobre si tienen 1, 2, 3, 4, 5 locales los comerciantes o están 20, 30 años, eso ya es la autoridad competente del municipio, ¿no? Así es. En la parte final, lo que he manifestado a algunas personas en la llamada telefónica o los mensajes que estoy observando sobre el derecho al trabajo, nosotros no queremos que se vulnere el derecho al trabajo de ninguna persona. De ninguna persona que se vulnere el derecho del trabajo. En este sentido, la municipalidad, tengo documentos que van a hacer la reubicación de las personas. En ese sentido estamos hablando de la no afectación al derecho al trabajo. El rato que hagan la reubicación, que la hagan de la mejor forma. Yo no le estoy diciendo que ellos deben tener el derecho al trabajo donde están ahora. Estamos hablando de la reubicación. Porque tenemos documentos de los contratos de reubicación, tenemos documentos que va a ser la reubicación en tales partes o en los lugares. Eso quiero que me entienda la ciudadanía de Macas en este sentido. El derecho al trabajo por el derecho a la reubicación, no el derecho al trabajo donde están ahora. Eso ya la autoridad dirá si se quedan ahí o tienen que salir. Muchas gracias. Con nosotros toda esta mañana el abogado Adrián Vélez, defensor del pueblo de la provincia de Morona, Santiago. Son las 7:48, terminamos aquí.